También agradecer a cada uno de ustedes que ha venido para escuchar la palabra. Ahora, la tarea encargada en algunas de estas intervenciones es hablar acerca de la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver lo que es bibliología. La palabra que quiere decir el estudio del libro. El libro que vamos a estudiar, obviamente, es la Biblia, la palabra de Dios. Quisiera decir de que lo que tenemos en nuestras manos, este libro, es un tesoro especial. Es legible, confiable, entendible y perdurable. Al hablar en manera especial de la Reina Valera de 1960, es una biblioteca de 2 testamentos, de 66 libros, de 1189 capítulos, de 31,103 versículos, de 773,746 palabras, de 3,676,480 letras. Esta es la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Para iniciar y como la introducción de este tema, vamos a leer varios versículos, iniciando en los versículos ya citados en oración en 2 de Timoteo y el capítulo número 3. 2 de Timoteo y el capítulo 3. Gracias a Dios que tenemos su palabra en nuestro idioma, en nuestros días, para poder entender su voluntad para nosotros. Y el propósito de hablar de este tema es de apreciar lo que Dios nos ha dado y de admirar lo que Dios ha escrito y de aprender acerca de esta palabra, sea palabra en letra o palabra personificada, que obviamente es nuestro Señor Jesús. La palabra. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 14, 15, 16 y 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Libro de Hebreos, por favor, y el capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra escritura, por favor, 2 de Pedro, capítulo número 1. 2 de Pedro, capítulo número 1.
Vamos a leer desde el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios honra y gloria, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, esperando que Él pueda bendecir la lectura y ayudarnos en lo que queremos decir acerca de ella. Ahora, esta noche, en el tiempo disponible, queremos ver, en cuanto a la Biblia, número uno, la indicación nombrada. Es decir, cómo la Biblia misma se llama a ella en lo que está escrito. Vamos a ver no solamente la indicación, vamos a decir algo acerca de los instrumentos que fueron utilizados para traernos la Biblia. Y quiero también esta noche, en una forma breve, tal vez general, para detallarlo en otra ocasión, hablar acerca de la inclusión en la Biblia. La indicación nombrada, los instrumentos usados y la inclusión en nuestra Biblia. Cuando llegamos a leer esta escritura, vamos a saber de que la Biblia misma se llama, esto lo que acabo de decir, las Escrituras. De hecho, cuando llegamos a los evangelios, vamos a ver de que esta palabra se va a usar en cada uno de los evangelios. La escritura o las escrituras. Esto indica algo de la inscripción que está escrito, obviamente. Las escrituras. Y la Biblia misma habla de ella como las escrituras. De hecho, nosotros hemos leído en esta noche esta frase, las sagradas escrituras. Estas no son las escrituras de su casa. Estas no son escrituras ahí en un bufete de licenciados. Estas son las sagradas escrituras, lo que Dios mismo escribió. Así que hay 7 nombres específicos y número 1 de ellos es escrituras. Número 2, vamos a ver de que en Hebreos capítulo 4, versículo 12 leímos la palabra de Dios. Entonces no solamente es la escritura lo que está inscrito o escrito, tenemos ahora la palabra de Dios, el origen de dónde viene esto mismo. No es palabra de hombres, no es palabra de cualquiera, es palabra de Dios. Y esto es algo que queremos notar, de que por lo tanto Dios nos puede hablar. Él nos ha dado palabra. ¿Cuántos de nosotros y muchos creyentes pasan mucho tiempo, iba a decir, pierden mucho tiempo, pero pasan mucho tiempo queriendo decir, a ver cómo Dios me habla y cuándo me va a decir y cómo? Aquí está, hermano. Ya nos ha hablado. A veces hay que quitar la cera del oído para oír lo que Dios nos está diciendo. Pero Él habla, porque es palabra de Dios. Número 3, cuando llegamos aquí vamos a notar de que es la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18 va a usar esta misma expresión, la verdad. Romanos capítulo 2, versículo 8 va a usar esta expresión, la verdad.
Romanos capítulo 3, versículo 7. La verdad. Esto no es cuestión de que como en el día de hoy se usa comúnmente. De hecho, creo que fue acuñada aquí esta expresión, su verdad, mi verdad, verdad alternativa. Nada de esto, hermanos. Cuando llegamos aquí es artículo definido, la verdad. No hay otra verdad. Y tampoco estamos diciendo de las verdades. Yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo español, ya decían, yo le decía sus verdades. Ah, sí, sus verdades. Ya entendí lo que quería decir acerca de la persona, pero sus verdades, como si fueran muchas. No, no, no. Es la verdad. Es una verdad. Número 4, cuando llegamos a la Biblia vamos a ver también de que se describe así. La doctrina. Esto es, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, uno de los lugares donde vamos a ver esto. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3, la doctrina. Hermana, hermano, cuando usted lea la Biblia, va a entender de que esta, de nuevo, es con artículo definido, la, y es también en forma singular, es la doctrina. Cuando usted lee la Biblia acerca de las doctrinas, estas doctrinas de hombres, doctrinas de los fariseos, doctrinas de los saduceos. Son varias. Pero en cuanto a la palabra de Dios es la doctrina. Es una sola. Oh, yo sé. Y muchos de nosotros decimos que vamos a hablar de la doctrina de la redención, y vamos a hablar de la doctrina de la justificación, y vamos a hablar de la doctrina de la santificación, etc. Entiendo lo que estamos diciendo, pero lo que quiero decir, hermanos, es una sola. Es una doctrina. Todo el libro se llama la doctrina. Así que esto es importante cuando llegamos a creer la Biblia, porque si hay una parte que no creemos, no estamos creyendo la doctrina. Y es como Santiago nos explica de que como en una cadena, cuando un eslabón está rota, toda la cadena se echó a perder. Si uno cumple todos los mandamientos y rompe nomás un mandamiento, está culpable de todos. Igual con la doctrina. Cuando hay una parte que no quiero creer, he echado a perder todo. Es la doctrina. Número 5 se llama la fe. Hechos capítulo 16, versículo 5 es una de las ocasiones donde vamos a tener esta expresión, la fe. Es porque es creíble. Es crédulo. O sea, yo puedo creer esta palabra, pero es la fe, porque Dios que lo ha hecho confiable. Entonces, así podemos describir esto lo que tenemos en nuestras manos. Número 6, quiero decir de que es la ley de la libertad. No es la ley de Moisés, o sea, yo sé que la ley de Moisés está escrito aquí, pero es la ley de la libertad, Santiago capítulo 2, versículo 12. La ley de la libertad. No es tanto de que nosotros hacemos reglas, hermano, sino de que vivimos conforme a lo que está escrito aquí. Por lo tanto, queremos usar la expresión completa, la ley de la libertad. No la ley de Moisés, o la ley del pecado, Romanos capítulo 7, es la ley de la libertad. Una cosa más. Generalmente, vamos a ver de que estas 7 expresiones van a hablar de la palabra. Esta séptima cosa es el libro. Hebreos capítulo 10, versículo 7.
En el rollo del libro está escrito de mí. El libro. Me es impresionante de que en el último libro de la Biblia, en el último capítulo de la Biblia, va a hablar de este libro. La expresión es este libro. Yo sé que algunos literalmente lo quieren que sea exclusivamente el libro de Apocalipsis, sí puede ser. Pero por eso mencioné Hebreos capítulo 10. Pero el libro, este libro, Dios nos ha escrito este libro. Nosotros lo podemos considerar como una biblioteca completa, de pasta a pasta, en ver esto lo que son las palabras de Dios. Así que hay 7 expresiones que nos enseñan algo acerca de lo que esta palabra nos enseña. Cada uno de ellos tiene su distinción. Cada uno de ellos tiene un énfasis, si quiere. Nomás lo quiero dejar y pasar a otro punto, pero aquí la indicación nombrada. Cuando llego a estas expresiones, entiendo la forma que usó Dios para poder hablarnos, indicarnos su voluntad. Ahora rápidamente vamos a llegar a lo que son los instrumentos que Dios usó para escribir esta palabra de Dios. Ya hemos leído segunda de Pedro capítulo 1 y el versículo 21, cuando él usa esta expresión para hablar de ellos. Los tantos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los instrumentos que Dios usó para traernos la palabra. En la forma en que nos llegó la palabra, vamos a ver, número 1, la sabiduría de Dios. Era tan sabio de traer a hombres la palabra de Dios por medio de hombres. Imagínense si Dios hubiera encargado a los ángeles que nos trajeran la palabra de Dios escribiéndolo. Diríamos entonces, está bien que tú me digas esto, pero tú en la perfección del cielo vives y tú no entiendes lo que yo estoy pasando aquí en esta tierra. Dios en su sabiduría usó hombres por diferentes razones que vamos a ver en estos días. Pero no solamente que no usó los ángeles. Dios fácilmente hubiera podido dejar caer del cielo un libro, llegando sobre nubes suaves, para que no cayera tan duramente en la tierra. Dios hubiera podido, pero no lo hizo así. Dios hubiera podido, como hizo la creación, hubiera podido decir, lea la Biblia. Y lea la Biblia. Pero no lo hizo así. Vamos a notar en un momento más algo acerca del tiempo que usó Dios para traernos la palabra de Él. Dios usó instrumentos y es exactamente lo que son instrumentos. Desde los días de la creación entendemos que Dios, Él ha establecido los principios para que el ser humano pueda vivir sobre la faz de la tierra, conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios por los días que vienen. Ahora, no solamente no usó ángeles y no lo dejó caer nomás así porque él lo hubiera podido hacer de esta forma.
en su sabiduría, Él lo hizo llegar en una manera de que la mente cuerda no puede ni discutir con la palabra de Dios. O no estoy diciendo que los hombres no vayan a discutir la palabra, claro que sí lo hacen, pero lo que estoy diciendo es de que cuando uno en verdad nomás lo ve, eso solamente Dios pudo hacer esto. No solamente su sabiduría. En cuanto a la palabra de Dios, vamos a ver su soberanía. Además, pudo hacer algo así. Muy bien, los instrumentos. Vamos a llegar aquí. Y cuando digo instrumentos, estoy diciendo de que es la obra de Dios. Y Dios usó manos humanas para hacerlo. No más para desviarme por un momento. En la vida suya, en la vida mía. Para hacer la voluntad de Dios y cumplir su programa. Usted y yo somos sencillos instrumentos. No vayamos a pensar de que la obra es nuestra. O si no fuera por mí, no pasaría nada. No. Somos instrumentos. Y Él nos lo ha enseñado aún en la misma forma en que llega la palabra de Dios. Somos. Muy bien. Ahora sí vamos a llegar al grano en cuanto a estos instrumentos. Eran hombres, así dice la palabra de Dios. Hombres. Y cuando decimos hombres, Dios usó 40 hombres diferentes, más o menos 40 hombres diferentes. Tengo una lista de 40 nombres de hombres que ayudaron o apoyaron en escribir parte de la Biblia. Ahora, lo que tenemos es aquí no solamente la sabiduría de Dios y lo que es la soberanía de Dios, pero en cuanto a la concordancia de la palabra de Dios, tenemos la similitud de la enseñanza desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Son 40 hombres. Escribieron a lo largo de más o menos 1500 a 1600 años. Moisés empezó a escribir más o menos 1500 o 1400 años antes de Cristo. Juan terminó sus escritos más o menos en el año 90 después de Cristo. De ahí tenemos los 1600 años. Algunos dicen que Moisés escribió más cerca del final de su vida y por lo tanto 1400. 1400 antes de Cristo, 100 después de Cristo, nos dan 1500. De 1500 a 1600 años. Ahora, el tema es el mismo en todos los escritos. Antaño me acuerdo haber visto un libro que decía el hilo rojo a lo largo de la Biblia, que empezó en Génesis capítulo 3, versículo 15, y todo el que está hablando acerca de nuestro Jesucristo hasta el final del libro. El tema siendo lo mismo. Las excusas que tenemos de que las personas no quieren creer la palabra de Dios y las cosas ridículas que van a decir, no voy a mencionar un montón de ellos, pero una de las cosas es que, bueno, es que se pusieron de acuerdo y escribieron. A ver, si el que más vivió sobre la faz de la tierra era Matusalén y él vivió 969 años, es imposible que Moisés se haya consultado con Pablo para escribir lo que iban a escribir. Porque los años son como 1000 años por lo menos entre uno y el otro. Entonces, no es que se pusieron de acuerdo para escribir. Tuvo que haber otra forma de traernos la palabra de Dios. No solamente eran hombres santos. Esto es sumamente importante. Hasta la fecha, hermano, Dios usa hombres santos
para manejar cosas santas. Dios quiere que así sea. Entonces, aquí tenemos hombres santos. Hombres santos de Dios es la tercera parte de esta expresión aquí. Hombres apartados, dedicados a Dios mismo. Ellos son los que van a poder ser útiles en traernos la palabra. Tal vez en este momento debo leer Romanos capítulo 3, porque aquí vamos a ver otro detalle acerca de esta palabra. Dice Romanos capítulo 3, voy a leer los versículos 1 y 2. Me acabo de dar cuenta de que alguien quitó la pila del reloj. No sé si eso fue a la ventaja mía o no. Voy a tener que apurarme un poco más. Porque para mí todavía son las 7:30. Romanos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. No solamente eran hombres santos de Dios. Vamos a ver que eran judíos. Y de hecho estoy hablando, obviamente Pablo está hablando del Antiguo Testamento, todos ellos eran judíos, todos lo escribieron. Los judíos tuvieron el privilegio de escribir la palabra de Dios. Ahora, un detalle, rápido. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, de nuevo, todos eran judíos excepto Lucas. Lucas era gentil. Ya no es tanto la sabiduría de Dios, pero hermano, la gracia de Dios. Que un gentil iba a escribir en el Nuevo Testamento. Y cuando llegamos a ver estos hombres que están ahí, el que más escribió en el Nuevo Testamento era Lucas. Diría alguien, no, es Pablo. Bueno, cuente usted las palabras que escribió Pablo. Él escribió 32,408 palabras. Lucas escribió 37,932 palabras. Entonces, el que más escribió en el Nuevo Testamento fue un gentil, por la gracia de Dios. Que él hizo que un hombre de los gentiles, ya que Dios abrió la puerta de par en par a todo ser humano para que fuera salvo, aquí tenemos uno que nos trae. Pero entonces el privilegio de los judíos de traernos esta palabra. Muy bien. Hermanos, algo que, sí, según mi reloj ahora, tengo que llegar a este punto. No solamente la indicación nombrada, por lo menos 7 frases que describen lo que Dios nos dio, los instrumentos que Dios usó, tanto tiempo que Dios usó para traernos una parte de la palabra y una parte de la palabra y una parte de la palabra. ¿Sabe de dónde tenemos este principio? Desde Génesis capítulo 1. Porque Dios hubiera podido decir, ve la creación. Y hubiera sido toda la creación. ¿Por qué hizo Dios día 1 y día 2 y día 3, etcétera, etcétera, etcétera? Para enseñarnos a nosotros los seres humanos el principio de proceso y el principio de progreso y el principio de producto.
Por eso lo hizo Dios y lo está haciendo de la misma forma con traernos la Biblia. Estos principios que Él usa. Pero ahora quiero hablar acerca de la inclusión. Usted tiene en su mano un libro, una biblioteca que contiene 66 libros. Ahora, en una forma introductoria, quiero hablar esta noche acerca de libros espurios, libros apócrifos y libros canónicos. Espurio quiere decir falso, fingido. Y hermanos, no quiero pasar tanto tiempo en ellos, nomás para mencionar algunos de los libros que quieren pasarse por Biblia. Y lo digo para que usted tenga el conocimiento de rechazar tal cosa. Cuando vemos estos libros espurios, por ejemplo, hay un evangelio de Tomás. No es inspirado. De hecho, es un conjunto de 114 dichos de Cristo. Eso es lo que es. Hay un evangelio de Judas. Hay un evangelio de María. Hay varios evangelios que no son inspirados. De hecho, enseñan cosa contraria a la palabra de Dios. Tenemos suficientes evangelios en la Biblia. 3 no eran suficientes. 5 no eran necesarios. 4 evangelios que están en la Biblia. Quiero con mucho cuidado mencionar otro libro que hacen pasar por Biblia. Se llama Corán. Es el libro sagrado de Islam. Cuenta de algo que pasó aún hasta aquí en Estados Unidos. Se basa en ejemplo de enseñanzas de Abraham, de Moisés y de Jesús, según. Dictados, según ellos, por el ángel Gabriel a Mahoma. Fue escrito en el año entre 600 y 650 después de Cristo. Aquí hay un gran contraste en cuando la Biblia fue escrita. A lo largo de 1600 años. Y aquí, dentro de más o menos 50 años, por visiones, escribieron este libro. Se escribió en árabe en 114 artículos o capítulos. Ese es su libro. No es Biblia. Hablo con cuidado y con respeto, pero no es Biblia. Otro libro que tampoco es Biblia, pero lo pasan por Biblia, se llama La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Es el libro sagrado de una secta establecido en el siglo XIX aquí en Estados Unidos, en Nueva York, por un hombre que se llamaba Carlos Russell. Fue publicado en el año 1950. Y ellos dicen de que los únicos que van a estar en el cielo son 144,000 y este número ya fue cerrado en el año 1930. Enseñan que el reino está aquí en la tierra. Y por hoy hay que hacerse rico y poderoso para que en el reino tenga algo. Y enseñan también el sueño del alma. O sea, que el alma duerme, que no es enseñanza bíblica. Hay otro libro que quiero mencionar rápidamente y se llama El Otro Testamento de Jesucristo. Es el libro sagrado de los santos de los últimos días. Ellos cuentan de un grupo de hebreos que emigraron a Estados Unidos cerca del año 600 antes de Cristo. Esto es el cuento de ellos. Pero la secta fue fundada en 1830 y su sede está en Salt Lake City, en el estado de Utah, aquí en Estados Unidos. Dictado por el profeta
perdón, al profeta José Smith por un ángel que se llama Moroni, hijo de Mormón. Enseña que podemos llegar a ser dioses y reinar sobre nosotros propios o sobre planetas. Enseña que Cristo visitó las Américas después de la resurrección. Estos son libros espurios, son falsos. No hay necesidad de estudiarlos. Uno dice, no, pero yo quiero por lo menos saber del error para que yo pudiera ver la verdad. Hermana, hermano, mejor estudie la verdad. Cuando le va a llegar a alguno de estos errores, ya lo va a saber, porque no está de acuerdo con la palabra de Dios. Rápidamente, ahora quiero hablar de los libros apócrifos. El término apócrifo fue acuñado por Jerónimo en el siglo V, el quinto siglo. Se refiere básicamente a documentos judíos antiguos que se escribieron mayormente entre el tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Más o menos entre 300 y 200 años antes de Cristo se escribieron la mayoría de estos libros. Ahora, usted puede buscar y puede preguntar cuántos libros apócrifos hay. De hecho, el diccionario va a decir que son escritos sagrados, pero no considerados como bíblicos. De hecho, fue el mismo Jerónimo, que es uno de los padres y doctores de la iglesia primitiva. Él es el que empezó a ver una gran distinción entre libros apócrifos y libros canónicos. Estos libros apócrifos, algunos dicen que hay 17, la mayoría de los nombres que va a poder juntar son unos 12 libros de ellos, más aparte, una parte que es el número 13, serían algunos versículos que añaden a ciertos libros que ya están en la Biblia. Pero de estos libros, vamos a ver de que hay enseñanza que sale de allí, que es totalmente en contra de la palabra de Dios como la conocemos nosotros. Estos 13 libros no los voy a nombrar, usted puede. Hay algunos que fueron incluidos en varias versiones o traducciones de la Biblia. Y por eso vamos a llegar al libro canónico. Mejor voy por ese reloj. Errores. En el libro de Tobit, capítulo 4, versículo 10, se enseña que hay que dar dinero para la expiación de pecados. Por lo tanto, es apócrifo. Segundo de Macabeos, capítulo 14. Hay que orar por los muertos. Por eso es apócrifo. Segundo de Macabeos, capítulo 15. Uno puede orar a los santos que están en el cielo, que oren por uno. Por eso es apócrifo. Entonces, que aquí había la posibilidad de que estos libros fueran diferentes. Y por lo tanto, aún en la versión Vulgata, pusieron los libros apócrifos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque dijeron son aparte, no son Biblia, y por eso los pusieron ahí. ¿De acuerdo? No voy a llegar a los libros canónicos esta noche, hermanos, pero nomás sí le voy a contar que cuando estuvimos viviendo en el rancho de la Rinconada, llegó un señor a las reuniones de unos 70 años y él dijo, quiero que me vendan una Biblia. Entonces le vendimos una Biblia. Y él llegó a la siguiente reunión y me dijo, me vendieron una Biblia mocha. ¿Cómo está eso? Dice, le faltan unos libros. ¿Cuáles? Los libros apócrifos. Entonces le empezamos a explicar la distinción entre libros apócrifos y libros canónicos. Entonces cuando terminé me dijo, me quedo chato. Ya no puedo decir. Porque los libros
Hermanos, yo sé que quieren cenar. Entonces, nomás para esto. Eso ya es para darnos un apetito para mañana. En cuanto a los libros canónicos, vamos a ver de que 1 de Corintios capítulo 13, versículo 10 dice, lo perfecto, la palabra. 2 Timoteo capítulo 13, 3, versículo 16 dice, toda la escritura. Entonces, estamos hablando de algo completo. Y en cuanto a aquello, vamos a ver de que había varios principios que se usaron para poder comprobar si era un libro canónico, un libro inspirado por Dios. Número 1, el principio que usaron fue, el libro fue aceptado por el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia de aquellos días. Esto incluía el Antiguo Testamento, que ya fue aceptado por muchos años de los judíos, entonces fue obviamente aceptado también por la iglesia. Número 2, el libro se caracterizó por constancia en la doctrina y enseñanza ortodoxa. O sea, ortodoxa no quiere decir antiguo, sino que quiere decir en alineamiento con esta enseñanza. Número 3, el libro contiene evidencia de alta moralidad y espiritualidad. Y número 4, fue escrito por un apóstol, obviamente tiene que ver con el Nuevo Testamento, fue escrito por un apóstol o el autor tenía conexión cercana con un apóstol. Entonces, voy a tomar el tiempo, si no me inviten otra vez, bueno, los concilios. Voy a terminar con esto. Los concilios, según habían practicado los apóstoles, por ejemplo, Hechos capítulo 15, había un concilio y después se escribió una carta, etc. Los concilios no solamente era cosa moderna, sino que los mismos apóstoles lo hicieron. En el año 363 después de Cristo había el concilio de la Odisea, cuando ya fueron aceptados el Antiguo Testamento, un libro apócrifo y 26 libros del Nuevo Testamento. En el año 393 era el concilio de Hipona, y ahí sí, reconocido todo el Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Pero más que nada, importante para nosotros es que en el año 397, en el concilio de Cartago, había entonces el reconocimiento de los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento, y desde entonces no había duda acerca de esto. Ahora, una aclaración. Estos concilios no hicieron la palabra de Dios, ratificaron lo que ya era la palabra. El proceso humano de la colección de estos libros tenía imperfecciones. Mas Dios en su soberanía, a pesar de la ignorancia y terquedad humana, hizo que la iglesia primitiva reconociera los libros que inspiró. Y esto fue una forma que ya se reconoció lo que tenemos en nuestras manos, con los 66 libros que son canónicos. El canon de la Biblia, el hecho de que y la palabra canon es regla, medida. Esta es palabra de Dios. Por lo tanto, podemos agradecerle a Dios que nos ha dado esto y podemos confiar en lo que nos dice. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te queremos dar. Que en esta noche tenemos en nuestro idioma, en nuestras manos, lo que tú has querido entregarnos. Suplicamos que hoy mismo podamos apreciar más y más esa obra tuya. Nos dejamos en tus manos. Gracias, Señor, por habernos reunido de tantos lugares diferentes, de tantos países diferentes. Henos aquí, Señor,
Y gracias por la palabra de Dios que podemos ver con libertad en ese país. Gracias te damos por los hermanos que nos han invitado y por todas las hermanas que también han usado sus manos para preparar alimentos. Queremos darte las gracias por estos alimentos y suplicamos, oh Señor, que tú bendigas nuestra convivencia, la comida y la comunión que gozaremos en estos momentos. Y te damos gracias de nuevo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.